¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Un nuevo encuentro de el Provincial Radio Online. En este caso, comenzamos algo que para quienes hacemos este programa, en realidad es continuamos, porque Proa al Futuro Radio es un programa que en distintos medios y a través de distintas plataformas digitales en los últimos años se viene desarrollando. Pero hoy estamos iniciando nuestro recorrido aquí en el Provincial Radio Online. Proa al Futuro Radio es un programa que desde el Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, digamos, es nuestra fuente de información, de noticias, para empezar a descubrir, quienes se suman aquí, y lo harán por primera vez, el mundo del trabajo justamente, de los patrones fluviales, de la marina mercante y de toda la actualidad que tiene que ver con ese rubro y con ese sector. En el programa de hoy vamos a estar invitando a Julio González Infran, a Mariano Moreno, a Pedro Díaz, que son, digamos, las autoridades de parte de la comisión directiva del Centro de Patrones. Y arrancamos con Julio González Infran, que es el secretario general a nivel nacional de esta institución, en este espacio justamente del Centro de Patrones Fluviales. Julio, bienvenido. Un gusto. Es difícil recibirlo aquí en Proa al Futuro Radio como si se tratara de algo que estamos arrancando, porque en realidad desde hace muchos años lo venimos haciendo, pero sí debutando en esta radio, del cual nos da muchísimo placer. Gracias, Julio, por acompañarnos como siempre. Y bueno, bienvenido a su espacio, al espacio de todos los patrones fluviales. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Contento del avance que han hecho ustedes, los profesionales de la comunicación, con esta nueva radio que está en marcha y el programa que para nosotros es un orgullo porque nuestro centro, cuando nosotros asumimos la comisión directiva, ya no está, está actualmente, de hace más o menos 7 años que estamos en la conducción del gremio, nosotros no teníamos medios de comunicación. De hecho, en nuestra estructura sindical no había secretaría de prensa. Y así fue como con ustedes fueron los primeros que desarrollamos esta idea de Proa al Futuro. ¿Por qué el programa, nuestra consigna Proa al Futuro? ¿Por qué el nombre del programa? Porque, ¿qué es la proa? La proa es la punta del barco que nosotros generalmente apuntamos hacia el destino que queremos llevar el barco. Por eso nosotros hablamos de que la proa de nuestro barco, de nuestro gremio, es hacia el futuro de la organización. Ese es el concepto de Proa al Futuro Radio. Nuestro gremio hace muchos años que está en actividad, allá por la década de 1930 y pico, comenzó el proceso de organización sindical de este sector. Y según la historia nuestra, ¿cómo comenzó el gremio? El gremio nace después de una separación en aquella época de un movimiento anarquista. Había una especie de federación entre todos los trabajadores de la parte marítima y fluvial, y los patrones de lancha, los patrones del puerto de Buenos Aires, deciden formar este sindicato y comenzaron en una plaza con un escritorio. O sea, cada que iban a hacer reunión, se reunían en la plaza, alguien llevaba el escritorio y ahí se hacían las reuniones de los patrones fluviales. Y era una agrupación que estaba solamente, digamos, acotada a los patrones de lancha del puerto de Buenos Aires. Bueno, la organización comenzó a crecer, conseguimos la personería jurídica, empezamos a desarrollarnos, con el tiempo abarcamos la pesca, los patrones de pesca, también los patrones de los remolcadores, los patrones de los areneros. Y hubo una época en que nosotros teníamos el título de patrón fluvial y llegábamos hasta el título de patrón fluvial de primera. A partir de ahí ya, cuando aparece el título de capitán fluvial, nosotros no podíamos permanecer en el sindicato.
porque no teníamos la representación jurídica de esa parte. Entonces, todos los afiliados tenían que renunciar al sindicato y pasarse a otro sindicato. Hasta que un día, un grupo de afiliados decidieron no renunciar porque querían seguir siendo parte de este gremio. Ya en aquella época se empezó a formar este perfil sindical, esta idea de cómo debería ser nuestro sindicato. Y bueno, mucha gente muy conforme con eso decidió permanecer dentro del gremio. Y así fue como nosotros poco a poco empezamos a tener también afiliados capitanes, que hoy somos mayoría. El proceso continuó, siguió expandiéndose, el gremio empezó a organizarse cada vez más, adquirimos por primera vez un edificio que está ahí sobre la calle Colón, Paseo Colón, donde empezó a funcionar, digamos, la primer sede del Centro de Patrones. Una casa antigua, y hace aproximadamente unos 20 años atrás, aproximadamente, la comisión directiva tomó una decisión, menos, porque estoy hablando ya del 2004. La comisión directiva tomó una decisión porque el edificio no se podía mantener, era muy viejo, ya costaba mucho más mantenerlo, de construir ahí el hotel actual que tenemos en Ribera Sur, que fue, digamos, el segundo hotel que se desarrolló en el gremio, porque el primero fue en Tanti, en Córdoba, el primer hotel de vacaciones que el Centro de Patrones tenía. Y compramos otra sede donde iba a funcionar nuestro sindicato, y terminamos después de tener en forma definitiva para el gremio la sede que está ahí sobre la calle Gualeguay, en Patricio y Gualeguay. Y con el tiempo, ahora en estos últimos 6 o 7 años, cuando comenzó nuestra gestión decidimos construir el edificio nuevo del Centro de Patrones, que es el que está ahí sobre la calle, la Montes de Oca. avenida Monte de Oca, sobre la avenida Monte de Oca, 1772 creo que es la dirección. Y nos hicimos ese edificio de 10 pisos. Pero paralelamente a eso también hemos crecido en forma exponencial, porque en el interior no teníamos sedes. Es más, en muchos lugares ni siquiera estábamos organizados. Por ejemplo, Puerto San Martín, hoy una de las delegaciones muy importantes dentro del sector nuestro, no existía. Fue hace más o menos 6 o 7 años que comenzó el proceso de organizar a los patrones de zona especial, los patrones motoristas, los patrones que trabajan en la lancha de amarre, los patrones que trabajan en la lancha de práctico. Y ahí también construimos un edificio de 3 pisos para el desarrollo de la actividad sindical del Centro de Patrones. Lo mismo hicimos con los patrones de San Nicolás, que tampoco estaban muy organizados, los organizamos y ahí también construimos, hoy está un edificio de 3 pisos para el funcionamiento del Centro de Patrones. También desarrollamos el Centro de Patrones de Corrientes, que también es una de las delegaciones más antiguas que tenemos, y estamos desarrollando también la delegación de Posadas, donde tenemos nuestra obra social, que antes no teníamos la obra social ahí en Posadas, tampoco funcionaba muy bien en Corrientes. Adquirimos una propiedad en Hernandarias, donde hoy estamos desarrollando el edificio de patrones propia.
Y también en el sur desarrollamos Madryn, ahora hicimos un edificio nuevo en Madryn, en Puerto Madryn, un lugar muy lindo, una esquina, un salón enorme para hacer capacitación. Creamos la escuela de capacitación del Centro Patrones, que antes no teníamos. Hoy un logro importante, esta escuela puede dar cursos online de todo lo que es los cursos de STCW, que son cursos profesionales necesarios para mantener la libreta activa. Antes teníamos muchos problemas porque estos cursos se daban solamente en la escuela náutica y eso era muy limitante. La prefectura también hacía cursos, pero nunca había vacantes suficientes. Era un problema muy serio para poder mantener la libreta porque los cursos se vencían cada 5 años y había que renovarlos y los cursos duran semanas. Hay cursos prácticos muy complicados, por ejemplo, la lucha contra incendios, tenés que tener todo un equipamiento para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hemos decidido crear nuestra propia escuela de capacitación, hicimos las habilitaciones, nos llevó casi 2 años hacer todo el trámite, el papeleo, para que sea oficial y sea reconocida esta escuela de capacitación. Y hoy esta escuela que está reconocida, da los cursos oficiales, nosotros damos los cursos oficiales, certificamos los cursos. Esta escuela tiene una sede propia también en San Fernando, donde hicimos otro edificio que va a funcionar, que son de 2 pisos aproximadamente, y ahí están las instalaciones. Compramos un simulador, fuimos uno de los pocos gremios prácticamente que tienen ese sistema de entrenamiento para la capacitación de nuestros oficiales, un simulador de navegación muy moderno, está funcionando ahí en ese lugar, ahí por eso ahí también funciona nuestra escuela de capacitación. Hemos apostado muchísimo en la capacitación. Hoy nuestros oficiales están capacitados al más alto nivel para desarrollar sus tareas en el transporte fluvial y en la pesca. Y otra cosa que hemos ido desarrollando, creamos una mutual que no teníamos. Esta mutual tiene un montón de servicios modernos, nuevos. Ahora ahí sacamos una plataforma donde desde tu teléfono vos podés acceder a los servicios de la mutual y adquirir con muy buenos descuentos productos de todo tipo. Podés conseguir créditos. La mutual, a través de un sistema que tenemos, puede prestar a aquellos compañeros que tienen problemas financieros, que pueden acceder a un crédito, a una tasa preferencial. Y también la mutual está encarando la construcción de viviendas. En fin, estos son logros que hemos hecho en esta gestión sindical. Pero además, del punto de vista eh, político, nosotros fuimos uno de los autores de la ley de Marina Mercante. Una ley que fue malograda por el gobierno de Macri cuando vetó artículos muy importantes de la ley que daban la financiación del desarrollo de la marina mercante. Fue un tema muy controvertido, hemos discutido mucho, pero hemos logrado tener una ley que hoy estamos trabajando para modificar esa ley, mejorarla, de manera tal de tener un instrumento legal para que las inversiones en el sector sean una realidad y el armador tenga un negocio razonable para poder animarse a invertir en barcos de bandera argentina. Cuando nosotros asumimos, lo primero que la bandera que levantamos, el norte, la proa, pusimos hacia la recuperación de una marina mercante argentina que lamentablemente hoy prácticamente está desaparecida. El país no tiene marina mercante, hemos perdido la marina mercante de mar, hemos perdido casi toda la marina mercante fluvial. En la hidrovía, el 98% de la carga es transportado por las banderas extranjeras de los países limítrofes boliviana o paraguaya. Pero toda la infraestructura de inversión de la hidrovía es impuestos argentinos. Nosotros somos los que financiamos el desarrollo de la hidrovía. El costo del dragado, balizamiento, el sistema de contrase, pasa por el presupuesto nacional. Pero
es el extranjero el que hace el negocio del flete. Y es así como Argentina pierde entre 5 y 6 mil millones de dólares por año en concepto de flete, flete que no hacemos y flete que pagamos. Por ejemplo, si yo tengo que llevar, si yo vendo granos, eh, ese grano llega al puerto y embarca en una bodega extranjera y el negocio del flete queda en la bandera extranjera. Si yo tengo que comprar fertilizante, tengo que contratar una bandera extranjera para que me traiga el fertilizante a puerto y tengo que pagar ese flete porque no tengo buques con bodega propia. Por eso el país pierde por año entre 5 y 6 mil millones de dólares de divisa por pagar esos servicios. Pero además, una cosa mucho más grave, pierde toda la fuente de trabajo que genera tener una marina mercante. Nosotros hemos hecho todo un estudio sobre este tema y nos hemos impuesto, esta comisión directiva se impuso la consigna de recuperar la marina mercante argentina, pero además hemos llegado a la siguiente conclusión, que debemos ser competitivos. Es una exigencia de la época y cuando hablamos de competitividad, ahí empiezan también las diferencias muchas veces, porque el capital cree que, o por lo menos hay muchos capitalistas que creen que para ser competitivos tienen que pagar salario de hambre. Quieren ser competitivos sobre la espalda del trabajador. Y la realidad es que para ser competitivo vos tenés que usar la tecnología de producción. En el mundo, la competitividad se da por la tecnología que vos usás para producir. Y esto enseña la historia. Antes la mano de obra era la mano de obra esclava. La guerra de secesión entre Estados Unidos fue justamente el fondo, ¿cuál fue? ¿Qué vamos a usar? ¿Producción de máquinas a vapor o vamos a usar mano de obra esclava? Bueno, el norte y el sur se pelearon para imponer un sistema de evitar y eliminar la esclavitud. Pero eso pasó en todo el mundo cuando se descubrió la máquina a vapor. Los propios ingleses que antes traficaban con esclavos se transformaron en los número uno hablando de la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque ellos eran los que producían las fábricas de vapor. Las fábricas de vapor, las máquinas de vapor, aumentaron muchísimo la productividad del sector y eran altamente competitivas con la mano de obra esclava. Así fue desapareciendo el sistema. Hoy en día, para producir necesitas robots. Fíjate, China y Estados Unidos, que son las dos grandes potencias del mundo, su producción se basa en la tecnología del robot. Las fábricas de automóviles están todas robotizadas. Entonces, decir que vamos a ser competitivos pagando salario de hambre es retrógrado, totalmente retrógrado. Entonces nosotros, estudiado este tema y analizado la cuestión, decidimos generar una marina mercante competitiva. ¿Cómo? Usando la tecnología. Así fue como desarrollamos los remolcadores a GNL, gas natural licuado. ¿Por qué? Y ahí se juntan varios temas. Nosotros creamos una oficina de cambio climático, que es uno de los grandes problemas mundiales. ¿Por qué? Porque la emisión de carbono en la atmósfera hace de que el calentamiento global se vaya produciendo y vaya cambiando el clima del mundo, y por eso hoy tenemos, por ejemplo, bajantes históricas, nunca ha ocurrido, como el del río Paraná, que afecta económicamente a todo el desarrollo porque el flete se reduce como consecuencia que no hay calado para transportar y no pueden los barcos completar su bodega, por lo tanto sale mucho más caro sacar la carga porque se saca menos carga con el mismo gasto. Entonces, y no se pueden cumplir los contratos, entonces no afectan económicamente en forma directa. Pero además, las ciudades que tienen toma de agua sobre el río se empiezan a quedar sin agua por la bajante, porque las tomas quedan en el aire. Es decir, el cambio climático afecta además con la concentración de buques en la hidrovía, que ha aumentado muchísimo, se ha triplicado la potencia de los motores, que son motores casi obsoletos para esta época porque emiten muchos gases a la atmósfera, generan mucha lluvia ácida que afecta al agua dulce y afecta a las tierras fértiles. O sea, la cuestión ecológica hoy en día es central cuando hablamos de producción. Y el otro tema que hemos evaluado es que nosotros en Argentina tenemos vaca muerta, tenemos mucho gas,
para producir, para exportar. Tenemos, creo que el segundo o tercer yacimiento más grande del mundo de gas. Por lo tanto, nosotros podemos tener mucho gas y eso tendríamos que utilizarlo para el desarrollo de la economía nacional. Y hemos descubierto también que el gas natural licuado, utilizado en los motores marinos, te baja un 68% el costo del combustible. Esto quiere decir que si nosotros desarrolláramos buques a GNL, cumpliríamos dos grandes objetivos. El primero de ellos seríamos totalmente ecológicos, porque el GNL no emite prácticamente gas de efecto invernadero a la atmósfera. Es justamente un combustible amigable con lo ecológico. Y en segundo lugar, al ser mucho más económico, sería altamente competitivo. Cierra la ecuación económica, que es el gran problema cuando hablamos de este tipo de cosas, porque vos te vas en la opción de elegir o la economía o la ecología. Bueno, acá cerramos, porque es altamente competitivo desde el punto de vista económico y también altamente competitivo desde el punto de vista ecológico. Pero además tiene otra situación importante. Genera muchísimo trabajo. Fíjate que construir un remolcador de ese tipo, lo tenemos todo estudiado, este tema, a mí me genera 84.000 horas hombre de trabajo por cada remolcador. Y si tengo que construir un equipo que sería un remolcador con 25 barcazas, a mí me genera 170.000 horas hombre de trabajo por cada equipo. Y yo para transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, que son más o menos unos 50 millones de toneladas, yo necesito 50 equipos. Producir esos 50 equipos en los astilleros argentinos significa más de 8,5 millones de horas hombre de trabajo. Nosotros, con este proyecto que estamos desarrollando, podemos tener una marina mercante competitiva, económicamente rentable y ecológicamente rentable, y además generadora de millones de puestos de trabajo. El sindicato no es simplemente una defensa del salario. Hay que defender la fuente de trabajo y hay que generar las ideas y trabajar sobre los proyectos que a nosotros nos ponga a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial para ser productivo y competitivo en el mundo, porque el mundo es nuestro mercado. El mundo es nuestro mercado. Y en el mundo hay muchos países que venden soja, hay muchos países que venden trigo, hay muchos países que venden carne, hay muchos países que venden minerales, y la mayoría de los países desarrollados son los que te venden la tecnología de producción. Entonces, nosotros tenemos como filosofía sindical que no solamente defendemos los convenios colectivos de trabajo, sino que los salarios, sino que además tratamos de ser aportantes de ideas y desarrollo tecnológico para recuperar la marea mercante. El gran objetivo político de nuestro gremio es recuperar la marea mercante. ¿Esto qué significa? Cuando trabajamos con la ley de marea mercante, por ejemplo, lo hicimos en alianza con los armadores. Porque esto es como decía nuestro presidente, el general Perón, a este país lo salvamos entre todos, o no se salva a nadie. Nosotros creemos que la relación laboral tiene que tener un punto de equilibrio permanente. Nos vamos a sentar en la mesa a dialogar y a discutir el reparto de la torta que ayudamos a producir con los armadores. Pero también vamos a sentarnos en la mesa a tratar de tener estrategia común para que ellos tengan barcos y nosotros tengamos trabajo. Este es el concepto que estamos tratando de llevar adelante. Los armadores y nosotros, los trabajadores, tenemos que estar unidos en la fuente de producción, en la fuente de trabajo. Después podemos discutir qué pedazo nos toca a cada uno en el concepto de la producción. Pero lo que no podemos dejar de ver es que si no hay armadores eficientes, competitivos, si no hay empresa, no hay trabajo. No hay trabajo. Esto es toda una forma de ver nuestra visión, nuestra filosofía en la gestión. Está claro. Está claro, digo, porque hay toda una seguidilla de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y que uno, varias veces lo hemos hablado con Infram, con quien estamos en contacto en este primer programa de Proa al Futuro Radio, que son todas
cuestiones tan importantes, tan posibles de desarrollarse, que traen trabajo, que traen crecimiento al país, pero que lamentablemente pareciera, esta pregunta se la hice, ya perdí la cuenta cuántas veces a Infran, pero que el que tiene que ver esto no lo ve. ¿Y por qué no lo ve, Julio, esto? Bueno, la crisis que tenemos en la Argentina no es casual, no es una cosa que salió de un día para el otro. Si vos lees un poco la historia, ves que detrás de esto hay... nosotros somos parte de un mundo que está permanentemente luchando por intereses muy fuertes. Hay intereses muy fuertes que pretenden quedarse con la riqueza nacional en beneficio de las multinacionales, por ejemplo. Y a partir de ahí generan todo tipo de influencias para poder avanzar en esos objetivos. Después tenemos el problema de la política, que ha perdido su rumbo. Si hay alguna, yo digo siempre, si hay alguna deuda que tenemos nosotros en democracia, con la política con la democracia, es justamente el descalabro nacional que estamos teniendo, que todo esto lo hicimos en democracia, no podemos acusar a ninguna dictadura de esta profunda crisis. Fíjate que antes, para imponerte un modelo, te tomaban el gobierno, te mandaban los militares, bueno, los militares hacían justamente de agentes de intereses extranjeros, pero hoy no es necesario eso, se hace todo en democracia. Tenemos ejemplos actuales de esta idea que quiero exponer. Fíjate lo de Vicentín, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que una empresa que factura 4.000 millones de dólares por año y después de toda la plata que le dieron, presente quiebra? Ahí hubo un vaciamiento claro. Ahora, muy bien, en este país nadie va preso por quiebra. Entonces te hacen directamente un pagadiós, te dicen que presentaron quiebra, te rematan lo que tenga de bienes, pero Vicentín antes de presentar quiebra vació la empresa, eliminó todos los bienes posibles y encima lo poco que le quedaba, la intención era venderlo al extranjero en cuentagotas y a precio vil, y el que iba a quedar colgado de la brocha iba a ser el Banco Central, con la enorme deuda, y los productores. Este tipo de maniobra existe y existirá en la medida que no haya políticos que generen una acción seria para fortalecer la producción nacional y controlar y verificar y defender las ideas que signifiquen buenos negocios para el país. Este es uno de los problemas que tenemos. Son muy pocos los dirigentes políticos que tenemos que tienen claridad sobre la política de desarrollo nacional. Ya no se habla más en la política nuestra, la Argentina potencia. ¿Vos te acordás antiguamente? Yo me acuerdo la consigna cuando lanzaban que nosotros íbamos hacia la Argentina potencia y que era el objetivo político de un gobierno. Bueno, hoy decir eso es una estupidez para muchos. Que no es posible, que nosotros no somos capaces, etcétera, etcétera. La verdad que esta pandemia desnudó un modelo obsoleto en Argentina. Este modelo que todavía hay muchos políticos que lo defienden y tratan de administrarlo, no se dan cuenta de que lo que no funciona es el modelo. Fíjate vos, era un modelo que últimamente hasta había desmantelado su sistema de salud. Porque el desmantelamiento del sistema de salud fue en democracia y con un gobierno elegido por el pueblo. Exacto. Cuando el Ministerio de Salud pasó a ser una simple secretaría y cuando cerraban los hospitales porque no eran necesarios. Esta pandemia desmanteló esa situación. Tuvieron que salir a hacer hospitales urgentes, volver de vuelta a la estructura ministerial para que tengamos herramientas para enfrentar la pandemia. El Instituto Balseiro fue prácticamente desmantelado. Todos los sistemas de investigación fue prácticamente desmantelado. El INTA fue desmantelado. Es decir, bueno, son visiones de modelo. Ahora, esta pandemia desmanteló totalmente el modelo obsoleto que tenemos. Fíjate lo que pasa con la cuestión financiera. Los bancos no quieren entregar los créditos a las pymes. Le dicen que no le van a dar la guita porque se están por fundir.
Y claro que se van a fundir si tenemos, justamente necesitamos un sistema financiero que esté al servicio del combate contra la pandemia. Claro. Bueno, no hay autoridad política para imponerle al sistema financiero determinadas condiciones. Bueno, es el modelo que tenemos. Ahora a mí me dicen, y es cierto, que la Argentina tiene un gran futuro después de la pandemia, porque todas crisis generalmente pueden ser una oportunidad. Dicen que la clase media mundial va a demandar muchos alimentos después de esta pandemia, va a tener que, y la Argentina, que es productora de alimentos, va a tener una oportunidad de tener un crecimiento nuevamente en ese rubro importante. Bueno, yo creo que es cierto eso, siempre y cuando el negocio lo manejen los argentinos. Claro. Si no, vamos a hacer la materia prima para que ganen los otros. Si no, vamos a hacer la gran cantera donde hacemos el pozo y se llevan el mineral, se llevan todo y nosotros quedamos con el pozo. Claro. Este es el concepto. Entonces, tenemos que tener claro este proceso. Nosotros, si vamos a seguir pagando entre 5 y 6 mil millones de dólares en concepto de flete al extranjero, el negocio de vender alimento al mundo no va a ser negocio para nosotros. Claro. Va a ser negocio para el barco que viene a facturar con bandera extranjera y se lleva el costo del flete. Y además, como el transporte, la logística del transporte, es un elemento muy estratégico, te condicionan con los precios. Esto ya pasó en Argentina. En la época de Perón pasaba con los ingleses. Los ingleses manejaban el país. Los ingleses eran dueños de todos los sistemas de producción en el país. Es más, en esa época, para producir carne en un frigorífico, si no era de capital inglés, vos no podías exportar. Claro. Los ferrocarriles se planificaron para sacar la materia prima por el puerto de Buenos Aires y lo manejaban los ingleses. Hay una anécdota de Perón con el tema de los ingleses, con el tema de la carne. Cuando decidió Perón aumentar la carne, vino el embajador muy enojado a decirle que no le van a comprar más carne, y Perón le decía, bueno, si usted no nos compra la carne, nosotros venderemos a otra gente. Y dice, no sé qué van a hacer ustedes, le dice el embajador, con todas las vacas en el campo, porque no le vamos a comprar más carne. Entonces Perón le dice, bueno, nosotros tendremos las vacas en el campo y tendremos algunos problemas y ustedes van a tener la gente muerta de hambre y a ver quién aguanta más. Claro. Pero después vino un ministro y le dice a Perón, no podemos dejar de venderle carne a los ingleses. ¿Por qué? Porque ellos tienen los sistemas de transporte. Argentina no tenía flota. Por eso Perón creó la Marina Mercante. Y dijo, cuando tuvo los barcos y tuvo los primeros barcos frigoríficos, le llamó a los ingleses, le dijo, la carne cuesta tanto. Si querés pagarla, y si no, no te vendo más carne. Porque ahora le voy a vender carne a los italianos, a los españoles, a los norteamericanos, y yo lo transporto. El transporte es un cuello de botella. Y esto le pasó a Cristina. Cuando estaba Cristina en la presidencia, lo apretaron al gobierno y le dijeron, o nos pagan dólares en Europa, o no te sacamos mala carga. Y tuvieron que rascar el fondo de la olla para conseguir los dólares para pagar los fletes. Claro. Esto es histórico, está en el diario Clarín, salió publicado todo este tipo de cosas, no es un invento. Entonces, el concepto es que nosotros tenemos que desarrollar nuestra marina mercante porque es estratégico para la economía nacional. Por todo lo que significa tener una capacidad propia de transporte de la carga. Yo puedo discutir el flete que me quieren cobrar si tengo con qué transportarlo. Esto es un concepto que nosotros también tratamos de poner en marcha a los políticos. Los políticos tienen que entender que el país necesita tener una política de industrialización. Nosotros debemos volver a tener estructura industrial de producción de, por lo menos, elementos estratégicos. Por ejemplo, en función de la pandemia, el desarrollo de las vacunas. Hay que invertir en eso. Hoy nosotros no fabricamos ni la jeringa descartable. Han desmantelado completamente la estructura industrial que hemos tenido en otras épocas. Bueno, en la medida que los políticos no entiendan que la Argentina se debe desarrollar produciendo y transformando su materia prima y exportando productos con mayor valor agregado al mundo, no vamos a salir de este modelo de país de subsistencia, de muchísimas villamiserias, otra de las cosas que descubrió la pandemia.
Hay muchos dirigentes políticos que hoy descubren las villas en sus municipios, pero hace más de 20 años que lo gobiernan. El peronismo, ¿cuánto hace que gobierna la provincia de Buenos Aires? En La Matanza, ¿cuánto hace que gobierna el Partido Justicialista? ¿Cómo se sorprenden ahora de las villas miseria que hay? Bueno, hay muchas cosas que corregir en Argentina, objetivamente. Claro. Entonces, yo veo dirigentes que es como que vienen de otro planeta y descubren hoy cosas que él hace años lo estaba administrando bajo su gobierno. Y pasa en todos los sectores, no solamente con algunos lugares donde gobierna el peronismo, también en los lugares donde gobiernan los radicales. Este es un problema de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Se ha perdido, por ejemplo, aquello de la plataforma electoral. Hoy la campaña se hace con el dirigente, la imagen del dirigente y lo que la gente quiere escuchar. Sin propuestas. No hay propuestas. Claro. Y si las propuestas son medio complicadas, no la dicen, como dijo Menem. Si yo decía lo que iba a hacer... Ejemplo. No me iba a votar nadie. Este es el ejemplo más claro que tenemos nosotros de lo que es la política en el país, el por qué estamos en el pozo. Hay también una sociedad, que acompaña este proceso. Tenemos una sociedad muy indisciplinada. Fíjate lo que pasó al comienzo de la pandemia, la cantidad de autos que tuvieron que secuestrar y meterlo en cana. Es decir, el argentino le cuesta cumplir las normas. Tenemos esos problemas. Pero eso ¿cómo se logra cambiar? Con educación. Claro. Y con producción. Hay una cosa muy importante. Según el modelo de país que vos tengas, también es el modelo de educación que vos podés desarrollar. Si vos querés un país simplemente administrador, seguramente tendrás muchos contadores, muchos abogados. Ahora, si vos querés un país industrial, vas a tener que tener muchos ingenieros, muchos técnicos. Es decir, el modelo de país es el objetivo que nosotros tenemos que perseguir. Un país industrial para tener un desarrollo cultural distinto y para tener un sistema de vida distinto. Esto me parece que debe ser el objetivo de cualquier político. Y el político tiene que sentarse y decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para reactivar ferrocarriles, que son importantes? A ver, ¿cómo hacemos para reactivar la marina mercante, que es importante? A ver, la cuestión ecológica, ¿cómo hacemos para reducir la contaminación? Por ejemplo, ¿qué digo yo? Si nosotros utilizáramos el GNL para el ferrocarril, para los camiones y para los barcos, seguramente que tendríamos muchísimo menos polución en Argentina. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? Sí, señor. Tenemos la materia prima, tenemos el combustible, tenemos la tecnología, tenemos la ingeniería. ¿Y por qué no lo encaramos? Claro. Esta es un poco las cosas que nosotros necesitamos. Dirigentes que se pongan a la cabeza, como decía Perón. La revolución significa ponerse a la cabeza de la evolución. Entonces nosotros tenemos que hacer la revolución en la Argentina, ponernos a la cabeza de la evolución mundial y empezar a poner la tecnología por delante para producir mejor, más y con forma competitiva. Y vamos a tener mejor calidad de trabajo. Fíjate que lo que yo estoy hablando de hacer los GNL no significa armar cooperativa para cortar pasto, ¿eh? La calidad de mano de obra que genera estos proyectos es importante. Vos necesitas ingenieros, técnicos, soldadores, mecánicos, productores de chapa, electrónica. Entonces, si tuviéramos un gobierno, un ministerio de producción, que convoque a los armadores, a los sindicatos y a las partes financieras y diga, muchachos, vamos a hacer este proyecto, vamos a ayudar en lo que se pueda, ¿qué hace falta para poner en marcha esto? Y sea una política nacional de desarrollo, yo creo que nosotros vamos a salir adelante y vamos a cambiar el país y vamos a ser todos felices porque vamos a tener trabajo. La felicidad es consecuencia del trabajo. Tal cual, sin dudas, sin dudas. Julio, le queremos agradecer
su participación en el arranque de Pro al Futuro Radio aquí en el Provincial Radio Online. Cada semana estaremos al aire, empezaremos a descubrir y a conocer el trabajo que se hace en cada delegación del Centro de Patrones Fluviales, las historias de vida de cada uno de los y las trabajadoras, la juventud, en fin, cada uno de los sectores que tiene este gremio que usted comanda y que, bueno, ahora iniciamos esta nueva etapa en esta radio. Así que muchas gracias por el acompañamiento permanente y especialmente por este primer programa, haber estado inaugurándolo con usted. Gracias, Marcelo. Mucho éxito en esta iniciativa. La verdad que estoy muy orgulloso de ustedes. Bueno. Hace tiempo que trabajamos. Creo que son unos grandes profesionales y espero que esta radio sea escuchada en todo el país. Muchas gracias. Esa es la idea. Muy amable. Julio González Infran, aquí en el arranque de Pro al Futuro Radio en el Provincial Radio Online.